Bueno, bienvenidos a nuestra iglesia y vamos a disponer nuestro corazón y nuestra mente para el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, que comienza el mes de febrero. Y con el mes de febrero quiero comenzar una nueva serie con ustedes, quiero comenzar un nuevo énfasis que he titulado De seguidores a discípulos. De seguidores a discípulos. Son dos términos que tal vez en un principio significaban lo mismo o tenían una idea muy similar. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, les dijo, síganme. Entonces iban a ser seguidores de él. Sin embargo, la palabra con el tiempo ha adquirido ciertas connotaciones diferentes y algunos hablan quizás hasta de una diferencia entre un seguidor y un discípulo. Las redes sociales nos han ayudado quizás también a afianzar esa diferencia. En las redes sociales, en algunas redes sociales, hay algunos botones específicos que la gente tiene que presionar de acuerdo al nivel, vamos a decirlo de alguna manera, de compromiso que quiere tener con esa página, con ese perfil, si es en Instagram, si es en Facebook. Y entre los principales botones está un botón que significa me gusta, like, ¿verdad? Que significa o expresa lo que su nombre lo dice. Lo que vi, me gustó, ¿ok? No hay mayor compromiso, solamente me gustó. Tal vez la red social depende de lo que usted marcó, tal vez le pase más información de eso que le gustó, pero usted no tiene un compromiso con eso. Pero hay un segundo botón que es el botón que indica seguir, ¿ok? O síguenos, o sígueme, o seguir, que implica un nivel de compromiso un poquito mayor, porque la persona decide seguir esa página, decide llevarle seguimiento a esa página, estar al tanto de los cambios o de las cosas que se publican en ese sentido. De hecho, me causó curiosidad quién era o cuál era la página que tenía más seguidores o el perfil que tenía más seguidores en el mundo. Y no sé si sabían que es cristiano. ¿Sabían eso? Pero Cristiano Ronaldo. Qué esperanza para el mundo, ¿no? Esa es la persona que la gente está más pendiente de lo que publica, de lo que dice, tiene mayores seguidores en el mundo. Y hay un tercer botón, hay otros más, pero hay un tercer botón que significa compartir, comparte. Es decir, lo que estás viendo te gustó tanto que deseas compartirlo con otras personas. Eso me hace pensar que en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo muchas personas que le siguieron por decisión propia, porque les llamó la atención y tal vez les gustaba lo que él predicaba y por eso decidieron seguirle. Pero hubo algunas personas que él llamó directamente para que fuesen sus seguidores y estaban allí muy cerca de él. Pero ¿cuántos de esos seguidores realmente se volvieron discípulos de él? Y hay un comentarista que dice que Lucas capítulo 9, el texto que leímos hace un momento, presenta un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. Y me llamó mucho la atención esa expresión, porque lo que da a entender es que en Lucas 9 empieza como hay varias personas que están siguiendo a Jesús, pero él les pide algo más para que demuestren que realmente le están siguiendo o hasta qué punto están comprometidos con él para ser sus discípulos y los desafía a avanzar. Y una de las primeras cosas que les pide es compartir. Por eso hoy, específicamente, quiero hablarles de los primeros 11 versículos y he titulado el mensaje hoy, Discípulos con una asignación. Discípulos con una asignación. Jesús llama a sus seguidores, específicamente 12 de ellos, y les da una asignación, una tarea. Los que son buenos docentes, una característica de un buen docente es que un buen docente manda asignaciones. Pero ¿cuándo manda asignaciones? Cuando considera que el alumno ya ha aprendido lo suficiente para cumplir esa tarea. A veces hay profesores que mandan tareas que no se pueden hacer. Pero lo ideal es que cuando un profesor, cuando un maestro, cuando un docente
da una asignación, es porque ya Él ha dado lo suficiente para que el alumno ponga en práctica lo que ha aprendido. Aquí tenemos a los discípulos con una asignación. Y lo primero que quiero compartir en esta mañana es la autoridad con la cual el Señor hace eso, qué tipo de autoridad ejerce con ellos y cuál es la asignación específica. Y es solamente para 12 personas. Jesús escoge a 12 personas. ¿Por qué 12? Exactamente, tal vez no lo sabemos con precisión, pero el número 12 tenía un gran significado en la cultura judía. Siempre lo hubo. Hubo 12 tribus y el número 12 se repetía y fundamentalmente significaba el pueblo de Dios. Todo lo asociado al pueblo de Dios tiene que ver con el número 12. Entonces Jesús escoge 12 personas y les da una asignación. Primero les da autoridad. Lucas capítulo 9, versículo 1, dice que habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Quiero que prestemos atención aquí en algo importante, ¿no? Jesús les da una autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Poder y autoridad. Que si Jesús no se las da, no hubiesen podido hacerlo. No hubiesen podido hacerlo por iniciativa propia. No, Jesús le da la capacidad de hacerlo y el permiso para hacerlo. Ahora, llama mucho la atención por qué Jesús les da poder y autoridad para estas dos cosas: expulsar demonios y sanar enfermedades. Tal vez eran algunos de los grandes problemas de la sociedad de esa época, ¿ok? Aunque es importante decir que tal vez no eran los principales problemas de la sociedad, por lo menos a los ojos de los habitantes de la tierra del territorio de Israel del primer siglo. Tal vez esos no eran los principales problemas de las personas, pero sí, espiritualmente hablando, eran dos de sus principales problemas: la posesión demoníaca y las enfermedades. ¿Por qué? Porque nadie tenía la autoridad y el poder para echar fuera demonios. Había personas que lo intentaban y tal vez hacían algunas cosas y algunos ritos para tratar de expulsar demonios, ¿ok? De hecho, la Biblia da evidencia de que algunos tal vez lo intentaban, pero impresionó a las personas cómo Jesús lo hacía y cómo Jesús le dio la autoridad a sus discípulos para hacerlo, y eso fue significativo. Lo mismo pasaba con la enfermedad. Estamos hablando de muchos siglos atrás, cuando no existía la medicina moderna, cuando no era tan fácil, simplemente uno se siente mal y uno va a un médico y que le receta alguna medicina, algún tratamiento. Aquel tiempo básicamente lo que habían era especies de lo que nosotros llamaríamos curanderos, que serían personas que manipulaban ciertas sustancias o ciertos elementos para sanar a las personas. Pero personas que tuviesen la autoridad y el poder para sanar como lo hacía Jesús, solamente aquí Jesús le da esa autoridad a sus discípulos. Ahora, ¿por qué me llama mucho la atención eso? Porque en ese tiempo había muchos otros problemas sociales. Habían problemas políticos muy grandes. El pueblo de Israel estaba dominado por el Imperio Romano. Había mucha desigualdad social, había mucha pobreza, estaban pasando muchas cosas en ese tiempo, pero Jesús se enfocó en estas dos cosas, que eran espirituales. Y les da la tarea, versículo 2. Dice: entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Una tarea también muy clara: proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Jesús les da poder y autoridad para que puedan hacer esta tarea. Si Jesús no le da el poder y la autoridad, ellos no iban a poder cumplir esta tarea. Y la predicación del reino de Dios está ligada al poder de Dios sobre las fuerzas del enemigo, sobre las fuerzas del demonio. Y por eso les dio autoridad para eso. Pero también ellos fueron no solamente a predicar el reino de Dios, sino a sanar como una demostración del poder de Dios en ese tiempo.
Ahora la pregunta para nosotros hoy. ¿Nosotros tenemos la misma tarea que estos 12 discípulos? ¿Tenemos nosotros la misma tarea que estos 12 apóstoles? Sí y no. No exactamente, porque esta fue una tarea temporal que Jesús les dio a esos 12. Pero en Mateo 28, y ustedes saben, si tienen tiempo en los caminos del Señor, saben que en Mateo 28 Jesús, antes de ascender a los cielos, ya no solamente con 12 discípulos, había más personas, más de 100 personas allí alrededor de Jesús. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, utiliza términos similares a los que acabamos de ver, pero para definir una nueva misión y una nueva tarea. Dice versículos 18 y 19. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ya la tarea no es solamente proclamar el reino y sanar. Aquí la tarea es definida como vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que orar por los enfermos, que no tenemos que orar si alguien tiene una manifestación demoníaca. No, no quiere decir eso. Pero lo que quiere decir es que nuestra tarea se enfoca ahora en hacer discípulos. Y todo lo que puede estar relacionado en que nosotros podamos hacer discípulos. Porque Jesús dijo que toda la autoridad se le había dado en el cielo y en la tierra. Y por eso da esta comisión que conocemos como la Gran Comisión. Entonces, una de las grandes diferencias entre un seguidor, con el significado que ha adquirido la palabra, a un discípulo verdadero, es que un discípulo verdadero cumple la tarea. El seguidor tal vez está allí solo mirando, solo viendo, pero el discípulo entiende que tiene una tarea, y en este caso la tarea es vayan y hagan discípulos. Y en Hechos 1:8, que es un pasaje paralelo, y ustedes también seguramente lo han escuchado alguna vez, habla también de la autoridad y de la tarea, porque dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Se acuerdan lo que le dio Jesús a los 12? Les dio poder. ¿Poder para qué? Para echar fuera demonios y para sanar. Pero en Hechos 1:8 dice: ustedes recibirán poder y serán mis testigos. Es decir, poder para ser sus testigos. Y el énfasis cambia, ¿ok? Y aunque podemos seguir orando por sanidad, y aunque podemos seguir orando por liberación demoníaca, pero el énfasis está en hacer discípulos y ser testigos del Señor, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, un discípulo del Señor no meramente le da me gusta, no meramente le dice seguir, sino que también está dispuesto a compartir lo que el Señor ha dado. Si soy un discípulo del Señor, compartiré las buenas nuevas de salvación. Entonces la pregunta para nosotros reflexionar en esta mañana es: si la tarea es hacer discípulos y ser testigos del Señor, ¿lo estoy siendo o lo estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quiere decir eso que tengo que dejar el trabajo e irme a la calle a hacer discípulos a otras naciones? ¿Tengo que salir a la calle o irme a otro país a hacer discípulos? No necesariamente. Hacer discípulos y ser testigos del Señor lo podemos hacer en cualquier lugar. Siempre y cuando nos dejemos usar como instrumentos del Señor para ser testigos de Él. Y dense en cuenta que no es una tarea solamente para el pastor, no es una tarea solamente para los misioneros. Esa es la gran mentira que el diablo ha querido sembrarle a muchas personas, que creen que los únicos que tienen que hacer discípulos y los únicos que tienen que ser testigos son los que están llamados a tiempo completo para servir al Señor. Mientras la mayoría de la congregación a veces no está
cumpliendo su rol, a veces por desconocimiento o a veces porque simple y llanamente no quiere hacerlo. Pero un verdadero discípulo comparte al Señor Jesús. Ahora quiero destacar, volviendo a Lucas capítulo 9, lo apremiante de la asignación. Lo apremiante de la asignación. Y esto hay que entenderlo en su contexto, en un tiempo donde no existían los medios de comunicación como hoy en día. Tal vez si Jesús hubiese venido en este tiempo, hubiese utilizado otra estrategia, pero en aquel tiempo no había periódico, no había radio, no había televisión, no había telégrafo. La única manera de transmitir un mensaje, ¿cómo era? A través de personas. Si un rey quería comunicar un edicto, se lo decía a sus mensajeros, a sus heraldos, y ellos tenían que salir y la información duraba para llegar a otro lugar, pero solamente se transmitía de boca a oído. No había otra manera. Entonces, ¿cómo iba a dar a conocer Jesús el mensaje? A través de estos 12 discípulos que los comisiona, le da esta primera comisión. Pero él les dice unas instrucciones específicas, versículo 3 y versículo 4, dice: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa. Les dijo: en cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. ¿Por qué esta instrucción? ¿Por qué esta instrucción del Señor? Por lo apremiante de la tarea. De alguna manera Jesús quería probar a sus discípulos, pero también quería darles a entender lo apremiante de la tarea, porque si Jesús les dice: ahora ustedes van a ir de aldea en aldea para predicar el mensaje del reino de Dios y sanar a los enfermos, entonces probablemente hubiesen demorado días tratando de conseguir transporte, tratando de conseguir bastón, tratando de conseguir dinero, tratando de conseguir ropa para cambiarse. Pero Jesús le dice: no hay tiempo de eso. Se me van ya. Se me van rapidito. Y lo que quiero destacar, lo que quiere destacar aquí el Señor, es que tenían que depender de Él, pero también que el llamado era urgente. Y Él les garantiza que donde vayan, había alguien que los iba a recibir. Y tenían que quedarse en esa casa donde los recibieran y compartir el mensaje y sanar enfermos en ese pueblo hasta que se fueran a otro lugar. Más adelante en el capítulo 10, cuando Jesús comisiona a 70, que le da una tarea similar, les dice casi lo mismo, solo que le añade que no vayan de casa en casa, para que no estén como aprovechándose de las circunstancias, ¿no? Pero este texto nos recuerda que si nosotros hacemos la tarea, el Señor quiere que la hagamos sin demora. El Señor quiere que la hagamos ya, que no pensemos tanto en cómo la voy a hacer. Simple y llanamente que la hagamos. Y que dependamos de Él, porque Él va a proveer todo lo necesario para cumplir la tarea. Entonces, esta instrucción que el Señor Jesús da a sus discípulos fue una instrucción que refleja lo apremiante de la tarea, aunque fue una instrucción temporal. ¿Y por qué una instrucción temporal? Miren lo que dice Lucas 22, 35 al 36. Horas antes de que Jesús fuese entregado, reunió a sus discípulos y le hizo una pregunta. Lucas 22, 35 al 36. Jesús dijo a todos: cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? ¿Y qué respondieron ellos? No faltó nada. Es decir, el Señor proveyó. Pero Jesús les dice: pero ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que se lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? ¿Qué cambió? Cambiaron las circunstancias, porque ahora venía una tarea más difícil. Ahora venía la muerte de Jesús. Y Jesús sabía que eso iba a implicar que iban a perseguir a sus discípulos, a sus seguidores. La tarea seguía siendo apremiante, solo que les pidió que ahora fueran astutos, fueran inteligentes, fueran estratégicos para cumplir la tarea.
Esto no hay que entenderlo literal. De hecho, ellos lo entendieron literal en el momento. Y versículos más adelante, cuando Jesús les habla de la espada, dice, sí, Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y Jesús les dice, basta. Que literalmente lo que les quiero decir fue, cállense, no me entendieron. Porque él no lo que quería, no estaba hablando de que se compraran literalmente una espada. Lo que está diciendo era que fueran cuidadosos, que tenían que cumplir la tarea, pero que venían tiempos difíciles. Y ellos tenían que tomar las previsiones para lo que venía. Eso nos invita a pensar, mis hermanos, que si queremos alcanzar a otras personas para Cristo, no tenemos simple y llanamente que orar y esperar a que vengan. Tenemos que ser estratégicos. Tenemos que tomar previsiones. Confiar en la provisión de Dios, pero también tomar las previsiones necesarias para compartir el mensaje del Evangelio, porque vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados, pero igual tenemos que cumplir la tarea. Pero gracias al Señor lo tenemos a Él, y que si Él, el gran Maestro, nos da una tarea es porque sabe que la podemos cumplir, es porque sabe que tenemos la capacidad. Nos ha dado la autoridad y nos ha dado el poder para cumplir su tarea. Ahora lo tercero que quiero destacar de Lucas capítulo 9, entre la diferencia entre ese seguidor que está siendo un discípulo, es que los discípulos fueron obedientes pese a la oposición. El Señor los advirtió de que podrían encontrar oposición. Versículos 5 en adelante dice, si no los reciben bien, salgan de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio contra sus habitantes. Jesús sabía que no en todos los lugares los iban a recibir bien. Y eso probablemente pasó, aunque no describe exactamente todo lo que pasó después que mandó a los 12. Versículo más adelante dice que volvieron y le contaron cómo les fue. Luego mandó a los 70 y los 70 también vinieron contentos diciéndole al Señor cómo les había ido. Pero sí sabemos por el libro de los Hechos que muchas veces los discípulos del Señor fueron a lugares donde no los recibieron. Y estas palabras del Señor Jesús quedaron grabadas en sus corazones. Si no los reciben, ¿qué tenían que hacer? Sacudirse el polvo de los pies. Que no era un acto de mala crianza o de molestia. Simple y llanamente era una expresión que significaba, déjenle el asunto en sus manos. Ya ustedes cumplieron su parte. De hecho, en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, una ciudad llamada Antioquía, y comparten el mensaje del Evangelio del reino de Dios, pero encontraron oposición. Y unos judíos allí empezaron a tramar cosas para molestar lo que ellos estaban haciendo, para sabotear lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué hicieron Pablo y Bernabé? Dice que salieron de allí de Antioquía, se sacudieron el polvo de los pies, dijeron, ya nosotros les compartimos el mensaje, y se fueron a Iconio. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Es que en la tarea de compartir el mensaje del Evangelio, usted no puede obligar a alguien a que crea en el Señor. No va a poder. Nuestra tarea no es hacer que las personas crean en el Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso es una obra de Dios. Nuestra tarea es ser testigos. Nuestra tarea es compartir el mensaje del Evangelio. Pero una vez que lo compartimos, ya queda, como dice el dicho, ya la pelota queda del lado de la otra persona. La otra persona tiene que tomar una decisión. El asunto es si yo realmente le compartí el mensaje del Evangelio. Porque a veces hay personas que tenemos años conociéndole y compartiendo con ellos y quizás no nos hemos tomado el tiempo para explicarle lo que realmente significa seguir a Cristo. Y quiero ser muy enfático con esto porque a veces hay personas que dicen, bueno, no, sí, yo lo he invitado a la iglesia o yo le he hablado de Dios. Y siempre digo esto, hablar de Dios es una cosa muy, muy ambigua, ¿no? Porque yo no necesariamente estoy compartiendo el mensaje del Evangelio cuando yo estoy hablando de Dios. Usted le puede decir a alguien, bueno, ora por ese problema que tiene. O tienes que confiar en Dios, Dios te va a ayudar.
Pero si usted se da cuenta, no le está compartiendo el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es compartir lo que Cristo Jesús hizo por esa persona. ¿Para qué y por qué? ¿Y qué quiere Dios? Que la persona responda. Y ahí entonces, cuando compartimos el mensaje del Evangelio, la persona tiene que tomar una decisión. Pero ahí ya es responsabilidad de la persona si la toma o si no la toma. Nuestro deber es hablar, testificar, compartir y dejar todo lo demás en manos del Señor. Cuando vimos la campaña de una vida con propósito, decíamos también que hay personas que dicen, no evangelizo, yo evangelizo con mi testimonio, con mi vida. Suena muy bonito, muy espiritual, pero hasta Jesús, que vivió una vida perfecta, tuvo que hablar, tuvo que compartir, porque solo vida y solo testimonio no le presenta un desafío a la persona a tomar una decisión por Cristo. Entonces, si seguimos adelante, volvemos a Lucas capítulo 9, ¿cómo cumplieron los discípulos la tarea? Versículo 6, dice que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando las buenas noticias y sanando a la gente. Hicieron lo que Jesús les pidió que hicieran. ¿Qué demostraron con eso? Que estaban dispuestos a seguir a Jesús, pero seguirle de verdad, ser discípulos de Él, a obedecerle. Ahí no dice que hubo objeción y que algunos dijeron, no, Señor, es que yo no puedo porque es que no tengo tiempo. Ay, Señor, es difícil. Hubo personas que le dijeron así a Jesús, pero eso lo vamos a ver más adelante, en las próximas semanas. Pero en este caso, sus discípulos fueron obedientes, predicaron y sanaron a las personas. Y cuando en el versículo 10 dice que volvieron contándole lo que habían hecho. Pero hay otra cosa más que quiero destacar, versículos 7 al 9. El impacto que tuvo lo que ellos hicieron. Otra vez, recuerden que en ese tiempo no había medios de comunicación. Pero el impacto de lo que ellos hicieron fue tan grande que dice que Herodes se enteró. El rey Herodes se enteró, el tetrarca se enteró de lo que estaba sucediendo y estaba perplejo. Porque entonces empezó a regarse el rumor por allí de que Juan el Bautista había resucitado. Otros decían que era Elías el que había resucitado y otros decían que era alguno de los profetas. Y Herodes estaba tan sorprendido porque él ya había mandado a matar a Juan el Bautista. Pero fue tan notorio lo que estaba sucediendo en ese momento que dice en el versículo 9 que procuraba verlo. Él quería saber quién era ese Jesús. Y eso me llama mucho la atención porque pienso que cuando los discípulos del Señor cumplimos nuestra tarea, eso va a ser impactante para las personas. La gente les va a dar curiosidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en esa familia? Llegó Cristo a esa familia y la transformó. Llegó Cristo a esa comunidad y la transformó. El Señor Jesucristo está transformando la vida de las personas en esa iglesia y las personas van a decir, yo quiero ver eso. Yo quiero ver qué pasa ahí. Claro, Herodes tal vez lo hacía por solo curiosidad, no necesariamente porque estaba buscando del Señor. Pero fue notorio porque todo el mundo hablaba de lo que estaba pasando en ese tiempo. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Seguidor o discípulo? ¿Cómo podemos nosotros cumplir esta tarea hoy? Bueno, vuelvo otra vez a Mateo 28, 19 y 20, donde Jesús dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo vamos y hacemos discípulos en todas las naciones? Hay dos verbos allí. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Jesús describe la tarea, y la tarea es hacer discípulos. Y para ser discípulos hay que obviamente primero compartir el mensaje del Evangelio, ser testigos. Pero luego viene la acción de bautizarlos. ¿Bautizar a quiénes? A los creyentes adultos, a la persona adulta que ha tomado una decisión por Cristo y se bautiza como una decisión, como un testimonio de fe
y que eso lo integra, lo hace integrar o lo hace formar parte de la familia de Dios. Pero también el hacer discípulos implica enseñarles, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es crecimiento espiritual. Hacer discípulos es compartir lo que Dios ha hecho en mi vida con las demás personas. Y no solamente para que crea en Cristo, sino también para que crezca en Cristo y se convierta también en un verdadero discípulo del Señor. Alguien que va a pasar de ser un seguidor a un verdadero discípulo está comprometido con la gran comisión. Y otra vez, no es tarea solo del pastor. Tampoco es tarea de la iglesia en conjunto, porque hay personas que dicen, pero es que esta iglesia no sale a evangelizar. La responsabilidad de evangelizar es individual. Tenemos que hacerla todos nosotros de manera individual. Ciertamente las iglesias también a veces tienen actividades para salir, pero primero yo tengo que compartir en mi entorno, a las personas con quienes yo tengo relación, para ser testigos del Señor. Entonces es una tarea para ti, es una tarea para mí. Y si quieres ser un verdadero discípulo del Señor, tienes que pensar, tienes que dar ese paso y decir, Señor, no solamente te quiero seguir de palabra, sino que quiero también obedecerte. ¿Qué cosas tengo que dejar? ¿Qué cosas tengo que ajustar? ¿Qué cosas tengo que corregir para ser un seguidor del Señor? Nuestra oración debería ser decirle al Señor, úsame, Señor. Esa es la oración de un discípulo. Señor, úsame, porque yo quiero ser un instrumento para ti.